tal? Bienvenidos nuevamente a esto que es Hablemos Copa. Hoy por aquí con un episodio en vivo, con un joven que me abordó en la peatonal, lo más de bacano, y me dijo, yo me llamo Mateo, soy estudiante de bibliotecología y tengo un análisis de lo que han sido las elecciones en el municipio de Copacabana en los últimos 12 años. Muy buenas noches para todos y para todas. Y para vos, Mateo, buenas noches y bienvenido a Hablemos Copa Babá. Hola, buenas noches a todos, buenas noches a los que nos están viendo, a vos Sebastián, gracias por invitarme pues al programa. Realmente fue un encuentro muy fortuito pero muy chévere que pues nos lleva a lugares comunes, que es hablar de cosas que precisamente en este momento son bien importantes para el municipio, porque estamos a una semana de saber qué va a ser del destino político y de realmente de la capacidad de gestión que va a llegar a tener tanto un consejo como una alcaldía. Entonces, aquí con muchas ganas de hacer un pequeño, realmente un muy ligero recorrido de lo que ha sido la política en los últimos 12 años, desde las elecciones al consejo, a la alcaldía, y cuál es esa relación que hay entre una y otra. Mateo, mijo, vos en qué parte de Copacabana residís, qué haces en este momento, con novia y novia, casado, soltero. No, pues esa pregunta es bien chévere porque así uno empieza a entender de dónde salen las cosas. Yo he vivido toda mi vida en Copacabana, realmente he vivido en muchos lugares. Viví en Rosa de los Vientos, en Misericordia, ahora vivo muy cerca al parque, en el barrio Miraflores. Y pues más allá de eso, soy estudiante de bibliotecología, ya lo mencionaste, de la Universidad de Antioquia, súper orgulloso. He hecho algunos acercamientos a análisis políticos, más desde lo estadístico que cualquier otra cosa, desde hace muchos años, porque me llama pues mucho la atención. Felizmente con pareja desde hace 7 años ya, Wow. y con muchas ganas pues como de tratar como los temas que realmente acontecen en el municipio, no solo políticos realmente, también me encantan todas las cosas culturales, sociales, pero hasta ahora había estado como muy al margen de estas situaciones, pero yo creo que este era como el impulsito que necesitaba como para empezar a interesarme más, a participar más en todas las cosas que acontecen en el municipio. Mijo, te cuento dónde estamos. Estamos en el Café Expansión. El Café Expansión ha sido, como otros locales, un aliado para Hablemos Copa, para el desarrollo de Hablemos Copa en lo que hemos querido hacer y en lo que hemos venido haciendo. Mateo, vos estudias en la UdeA, ¿qué estudias? Estudio bibliotecología, ya estoy realmente acabando. Empecé estudiando biología, pero me di cuenta muy pronto realmente que no era mi pasión, era más como un pasatiempos, y no me arrepiento en ningún momento de haber cambiado de decisión. Yo me salgo del primer programa, trabajo un año entero como gestor cultural y asistente de biblioteca y docente en la Normal de Copacabana, orgullosamente normalista. Y después de eso yo digo, no, pues es que realmente lo mío es lo social, lo cultural. Me encanta ver proyectos surgir desde las mismas iniciativas de la gente, y proyectos como los que lidera la misma Normal, cosas simples como la Semana de las Lenguas, que tienen tanto impacto y tan buena acogida entre la misma comunidad. Entonces eso realmente es como lo que me invitó a mí a estudiar la bibliotecología, que no es solo las bibliotecas como mucha gente puede pensar por el mismo nombre, sino que engloba muchas cosas en temas de administración, en temas de gestión cultural, en Ajá. temas de todo lo que tenga que ver con información. Donde hay información puede haber un bibliotecólogo, y eso evidentemente incluye la gestión pública. Qué bien, Mateo, mijo. Mateo, me abordaste y me contaste. Sebas, estoy haciendo y tengo ya por terminar una investigación sobre cómo se ha comportado política y electoralmente el municipio de Copacabana a la fecha. Sí. Hoy faltan ya que 6 días para que se acaben estas justas electorales. Eh, Contame qué tenés, o sea, cómo querés que empecemos. Usted me mandó unas diapositivas, si quiere hablamos de hace 12 años, si nos vamos viniendo, ¿qué? Sí, claro que sí. Bueno, Vamos a empezar con algo muy interesante, y es quiénes han sido los partidos que han representado políticamente al territorio copacabanita, copacabanense. copacabanense.
Entonces, o sea, vamos a empezar con el recorrido desde 2011. En 2011 son unas elecciones bien interesantes porque salíamos del segundo gobierno de Diego Echeverry y aparecían unas caras políticas, algunas nuevas, algunas que venían ya desde los 2000 y cosas así, y repiten pues como ciertos candidatos, como es pues acostumbrado, y son bien interesantes porque aparecen unos movimientos políticos que solo participan en la política territorial en esas elecciones. Entonces esas elecciones están marcadas por nombres de movimientos que posteriormente pierden su participación política o su personería, pero que en esas son los partidos que ganan las elecciones. Entonces en las elecciones de 2011 tienen un control político muy significativo. Queda a la cabeza el Partido Conservador, evidentemente, pues porque para aquel entonces tenía una mayoría con líderes políticos tanto territoriales como a nivel pues departamental. Pero después de eso nos encontramos, vea, se los leo incluso, vea, tenemos el movimiento de inclusión y oportunidad bien sonado en el municipio, el mío, que después con eso es que aparece el movimiento y el logo de campaña de Copacabana es tuyo y mío, todos nos acordaremos de eso. Sí. Después de entonces también aparece el Cambio Radical, Partido Liberal, Partido de la U, que son los partidos que vamos a ir viendo. Hace 12 años, ¿quién fue el alcalde para la gente que nos está viendo? El alcalde que ganó hace 12 años fue Héctor Monsalve, actual alcalde, que repite su gobierno y que ya le quedan realmente apenas 3 mesecitos de gobierno, y que para aquel entonces ya tenía un grupo político bien interesante detrás. Entonces, ese grupo político y esos candidatos a la alcaldía configuran unas listas al consejo que para ese entonces fueron 11, y de las 11 había, vea, le cuento, había 2 movimientos que después no volvieron a participar en política, que fueron el movimiento de inclusión y oportunidades y el movimiento Afrovides. Ambos pierden personalidad jurídica, desaparecen de la política, pero en ese momento fueron bien significativos, empezando porque el de movimiento de oportunidades fue quien acompañó también la candidatura del alcalde hace 12 años. En ese momento hay que mencionar algo bien interesante, que acá lo tengo, que es, hay que pensar en qué porcentajes de votos tienen las listas en cada una de las elecciones. ¿Cómo ha variado ese número de sufragantes en Copacabana en las 4 elecciones? ¿Tenés ese dato? Sí, se lo tengo patentico. A ver. Hace 12 años la participación fue del 55,49% de los sufragantes, lo que era un total de 28.127 votantes. Eso realmente a sol de hoy parece una cifra completamente ínfima en comparación a la gente que sale a votar. 28.000 votantes hace 12 años. 28.000 Y eso realmente configuró algo muy interesante, que es que la cifra repartidora para el consejo acabó siendo de 1.059 votos. La última lista que sacó Curul al consejo sacó 1.059 votos con un porcentaje del 4,06% de los votos. ¿Y quién fue el partido? El partido que sacó 4,06 fue el Partido Verde, que en ese momento seguía siendo Partido Verde, todavía no Alianza Verde, que eso ocurre ya en las elecciones de 2015. Pero entonces en ese momento esa fue la cifra repartidora. Pero lo que hay que tener en cuenta es el porcentaje. El porcentaje se va a seguir repitiendo en todas las elecciones. Vamos a ver que tanto en las de 2011, en las de 2015, en las de 2019, en las de 2015, ¿cuánta fue la votación total? Ya le tengo el dato. Entonces vea, 28.000 fueron en 2011. Sí. A 2015 aumentaron 5.698 votos, lo que fue una cifra extraordinaria y única para esos comicios. Se lo digo ya y se lo puedo asegurar en cualquier momento, no va a volver a subir tanto la votación. ¿Por un candidato? Sí, porque es que en ese momento se configuraron las campañas bajo muy pocos nombres y bajo una premisa de que había que derrocar ciertos movimientos, sí, y cosas así. Entonces hubo una votación masiva que incluso llegó a ser, ese es el porcentaje más alto de copacabanenses que ha salido a votar. 56,09% de los copacabanenses salió a votar a esas elecciones a la alcaldía y al consejo.
¿30 y cuántos votos? Vea, fueron en total 33.825 votos. Pero Entonces, sigue en curva ascendiente a la última votación, ¿no? sí. ¿Cuántos, O sea, cuántos votaron en la última votación? Va, es que en 2011 votó el 55%, Ajá. acá aumentó a 56%. Sí. Pero a pesar de que hace 4 años nos vendían la idea de que estábamos cansados, de que no queríamos el mismo gobierno, no sé qué, eso no se vio reflejado en las urnas. Porque hace 4 años incluso bajó el porcentaje de copacabanenses que votaron, quedó en apenas 54,59%. Entonces por eso mismo le digo, la gente no está tan cansada realmente. O eso por lo menos no se ve en las urnas. Entonces, de 2015 a 2019 apenas aumentaron 4.051 votos. Por eso le digo que en 2015 eso fue un hito histórico. Ajá. Un hito histórico bajo el nombre de un personaje muy particular que llegó a ser nuestro alcalde, Oscar Restrepo. Sí. Y eso no se volvió a repetir. Porque también eso, hay que tener en cuenta que es que él sacó una votación que nadie va a volver a sacar. Nadie va a volver a sacar 19.000 y punta votos. Eso es imposible. ¿Con cuántos votos se hizo alcalde Héctor Monsalve en su primera edición, por decirlo así? En su primera edición él se hizo alcalde. Ya le espera a ver si tengo por acá, ya lo tengo. En el informe. Para ese entonces él sacó. A ver, en 2000. Por aquí le tengo. En el 2015. Vea, aquí se lo tengo. A ver, muéstreme. O contémosle a la gente que nos está viendo. Ya le voy a mostrar, les cuento. Porque teniendo en cuenta que apenas fueron 28.000 votos, igual hoy sacó una muy buena votación. Porque a diferencia de la última vez que ganó apenas con 28% de los votos, en esa ocasión ganó con el 36% de los votos, que fueron 9.780 votos. 9.780. O sea, uno se fija en la votación de Héctor y uno se da cuenta que realmente se estancó en su votación, porque apenas subió menos de 1.000 votos. Ajá. Subió entre su primera candidatura y la segunda, teniendo en cuenta que aumentaron 9.000 votos. Sí, no, y que a diferencia de su primera elección había muchos más candidatos hoy, había muchos más candidatos en ese entonces. Sí, sí. No, en ese entonces. En el 2011 fueron ¿cuántos candidatos? No, mentiras, que también fueron bastantes. Por aquí los tenemos en la tablita. 6, a ver, 2, 4, 6, 8 candidatos. Fueron 8 candidatos, pero es que en 2019 fueron 10. En 2019. En 2019, en ese momento fueron 8 candidatos. Ajá. En el 2015 eran 4 y se retiró uno. Entonces realmente acabaron siendo 3. Y 3 de los que realmente sacaron una votación significativa, 2. Ajá. Y en 2019 fueron 10 candidatos. Todos 10 siguieron en la candidatura, exceptuando al pastor de Justas Libres, que sin embargo sacó votos porque esta dinámica de quitarse. En 2019 fueron Héctor Monsalve, sí, Aníbal Díaz, así en ese orden quedaron. Diego Echeverri, el médico Hernando. Sí. Saludos para todos. Francisco Javi González, que hoy es candidato al Consejo por la lista liberal. Carlos Orozco, Fran Guzmán, Douglas Pulgarín, Evangelista Torres, Juan González Molina. Y ya. Y realmente ahí con esa cantidad de candidatos empieza a ocurrir el fenómeno de que hay 4 que sacan más de 2.000 votos y el resto sacan. Venga, pero en ese entonces, bueno, venimos Oscar Héctor. Sí. ¿Cómo quedó dividido el consejo en el 2011? En el 2011 hay que pensar que hay una similitud entre las 3 elecciones territoriales al consejo. Ajá. ¿En qué hay similitud? En 2011 hay 11 listas al consejo
de las cuales 9 quedan con representación política Oiga, en el Consejo. perdón, ¿cuáles listas? Movimiento Vea, del Partido Conservador, Partido Conservador, Movimiento de el Inclusión mío, de Oportunidades mío, Cambio Cambio Radical, Radical, Liberal, Partido de la U, del Partido la- de Integración Ciudadana, ajá, el Partido de Integración, el Partido Verde, el Maíz, el Maíz, el Partido Verde, la ICO. la ASI. La ASI tuvo, ¿con quién tuvo la ASI? No, de ahí se quemaron los últimos dos. Ah, bueno. Vale. Y a eso, ¿cómo quedó distribuida ahí el porcentaje de candidatos? ¿Lo tenés? De concejales en ese entonces. Sí, vea, ahí quedaron. El Partido Conservador había quedado con 3, el mío quedó con 3 y el resto, y el otro 2, vea. Radical y Liberal 2 y 2 y el resto 1, 1, 1, 1 y reparta unos así hasta el final de la lista. Entonces, ¿en qué se parece? En 2015 ocurre lo mismo. 2015. Hay 11 listas. Y que Partido de la U, Partido Liberal, Cambio 2011, Radical. Se murió el mío ahí. Sí, es lo que les mencionaba. En 2011 hay 2 movimientos que no vuelven a aparecer en la política copacabanense. Afrovides. Afrovides y el mío. Y en el 2015 quedan con representación política 9 listas de las 11. De esas 9 listas, por ejemplo, un dato interesante es que están repitiendo 8 de los 9 concejales que quedaron para aquel entonces. Y hay otros que no repiten personalmente, pero están apoyando candidatos a la lista del consejo o a la alcaldía. Entonces, pues realmente no han perdido, pues como No han perdido su representación o su participación en el consejo. Ajá. Entonces, en el 2015, como ocurre el fenómeno Oscar Restrepo, Sí. también ocurre algo muy interesante y es que se sacan los porcentajes más altos en los últimos 12 años de las listas ganadoras. Las listas ganadoras llegan a porcentajes de por encima del 15% de los votos. Eso no se había visto en ningún momento. Y no se va a volver a ver. No se va a volver a ver porque ahora realmente los partidos tienen el control político mucho más repartido y hay muchas más listas. Que entonces eso, ahí ya pasando a la página siguiente, en 2019, ¿qué ocurre? Pasamos de 11 listas a 17 listas. A 17 listas, joder. Y entonces en esas 17 listas incluso se configuran alianzas entre el Centro Democrático y el MIRA. Aparece el movimiento, aparece Copacabana Colombia 2020, Renaciente. Copacabana 2020 ya venía desde el 2015. Sí. Y ahí permaneció con la personería jurídica, pero ahí la pierde. Ajá. O sea, ahí llega al consejo con un solo concejal y desaparece el movimiento. Lo mismo que Copacabana Más Social. Y así. Entonces, realmente el 2019 es las últimas elecciones hasta ahora con movimientos. Porque estas elecciones es bien interesante que todo es por partidos. Nadie salió por firmas, nadie montó movimientos, no. Todos consiguieron un partido, todos consiguieron un aval, no hubo un aval por firmas, ¿cierto? Pero sí hay personas que tienen aval por movimientos. Sí, todos van por movimientos. O por movimientos o por partidos políticos. Pero esta vez no hubo una configuración de una lista de alguien independiente por firmas. No, todas están bajo algún partido, sea nuevo, sea viejo, pero todas quedaron bajo algún partido. Venga, ¿cómo fue la tendencia de apoyo de partidos a candidatos? ¿Sabes ese dato? Tendencia de apoyo a partidos a candidatos. Sí, o sea, ¿qué partidos apoyaron a qué candidatos en su proceso de elección? Por ejemplo, en el 2011, quien quedó fue Héctor Monsalve. ¿Qué partidos apoyaron a Héctor Monsalve en ese entonces? ¿Tenés ese dato? Héctor, yo realmente no, porque teniendo en cuenta que es política territorial, hay muchas cosas que oficialmente el partido dice una cosa, pero en aquel entonces dijeron otra los militantes de ese partido, pero oficialmente el mío, el partido de la U, y no sé, y realmente no sé si el partido Cambio Radical también había. El Partido Verde. Alianza Verde también estaba. El Partido Verde también, si no estoy mal, la ASI. Porque lo que sí sabes es que en aquel entonces él llegó con una coalición también. Ajá. Sí, no, él armó su coalición, sí. ya llegó a la alcaldía, armó su coalición. Igual que la armó Oscar. Claro. Pero Oscar la armó
bajo la línea del partido de la U. O sea, el partido de la U era su partido Sí. y los otros fueron uniéndose. O sea, él iba por partido de la U con su movimiento Copacabana es tuyo y mío, y ya los otros dieron coavales o se fueron uniendo. Realmente parte del partido estaba con otros candidatos, pero la estructura del partido se fue con Héctor y por eso mismo se fue con Oscar, y precisamente por eso es que sacó esa cantidad de votos. Venga, entonces tuvo muchos más partidos Oscar Restrepo Sí. que... ¿Cuántos partidos pudo haber tenido Oscar en entonces? Yo no me acuerdo. Oscar realmente en ese momento pudo haber perfectamente unido también lo que une Partido en de la este U. momento a Aníbal, unos 5 o 6 partidos. Y 5 o 6 partidos que ponían votos. Ajá, 5 o 6 partidos con estructura. Sí. Empezando porque en ese momento el partido de la U estaba muy bien estructurado en el municipio. Por eso saca 15,47% de los votos a la lista del consejo. 4.000 y algo más o menos. Sí. Sí, saca muchísimos votos y eso hace que tenga 3 curules y un curules como el residual Partido Liberal, gigantesco. Y así mismo se empieza a configurar. Entonces, y en 2019 siguen siendo 9 las listas que aparecen en el consejo y se queman 8. 8 listas se queman al consejo. De las listas del 2015 se De las queman listas 8. de las listas de 2019. En 2011 se queman 3, en 2015 se queman 2 y en 2019 se queman 8. Joder, o sea, qué cambio tan... Ahí van aumentando porque ese cambio exponencial de cantidad de listas no se transfiere en una distribución homogénea de los votos, porque el control político lo siguen teniendo los partidos tradicionales en el municipio. Entonces seguimos hablando de que en el 2019 están a la cabeza Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal y Partido Conservador. De ahí para abajo, una curul, Sí. y llegando raspados. Sí, llegando O sea, raspado. poniendo concejales como puso el maíz, el que maíz. puso un concejal con 290 votos. Ajá, Porque la lista pasó el umbral, sí. que el umbral en ese momento fue de 1.470 votos. Venga, hablemos de eso. ¿En cuánto estuvo el umbral en el 2011? En el 2011 estuvo en 1059 votos. Y en el 2015. Y en el 2015 aumentó a las cifras ya que se va a mantener, que es 1.516. Esa cifra va a predominar esta Esa vez cifra más va o a menos. predominar, porque acá hubo una votación histórica que llegó al 56%. Lo que esperamos es que ese 56% no se repita, sino que se mantenga en un 54, 55%, que es lo normal en las votaciones locales, y eso hace que la cifra repartidora, la cifra de corte para las listas, para llegar a tener alguna curul, siga siendo 1.480, 1.500 votos aproximadamente, teniendo en cuenta pues que con el aumento de las En el 2019, ¿cuánto estuvo el umbral? 1.470. Y la cifra repartidora más o menos. Ahí bajó el umbral. 1.400. Ahí bajó Va a predominar entre 1.000, podemos decir así, un estimado de 200 votos, pues entre 1.400 y 1.600 puede estar el umbral. Más o menos. Aproximadamente por ahí tiene que estar. Porque eso también hay que mirarlo es con el porcentaje de votos que tenga la lista. Esos 1.470 votos, esos 1.500 votos del anterior, siempre se han configurado alrededor del 4% de los votos. Entonces una lista que llegue al 4% pone concejal. Y de ahí para arriba. Tiene la posibilidad, pues. Tiene la posibilidad de poner un concejal. Sí, tiene la posibilidad, no. Sí, o sea, ya realmente eso también depende mucho de cuántos votos saquen las listas que están tan fuertes, que en esta ocasión podemos hablar de listas que están muy, muy cargadas de gente que de conocimiento común sabe que ponen muchos votos. Entonces eso también va a definir mucho cuántos votos pone cada uno y cuánto va a ser el residual de esas listas. Sí. Para poder saber si son capaces de arrastrar alguno que quede ahí rezagadito. Pero algo que yo creo que sí no es posible que pase es que se cambie esa configuración de que una lista máximo saque 3 curules. Yo creo que eso sí se va a mantener. Por más fuertes que estén las listas, yo creo que no hay una posibilidad real de que una lista saque más de 3 curules. Porque para eso, en este momento, necesitarían aproximadamente 6.000 votos para poner
4 Va a concejales. poner 4 concejales, 6.000 votos. Y 6.000 votos es una locura. Eso no, es una locura teniendo en cuenta que son más de 200 candidatos al consejo. 200 candidatos. ¿Cuántas listas hoy hay al consejo de Copacabana? 17 listas. 17 17. listas enteras, la mitad, porque las otras se han ido desconfigurando. Eso fue algo muy de Copacabana esta vez, que listas con tanto renombre hayan terminado sin la cantidad de candidatos. Pues realmente eso también se debe mucho como a desestructuraciones de algunos partidos que ha habido en los últimos años. O sea, usted se fija, por ejemplo, hoy, al día de hoy, la lista del partido de la U, que fue la lista que encabezó el consejo en las elecciones anteriores, esta vez no completó su lista. Ajá. Pero eso no es de gratis. Sí. O sea, aquí también hubo movimientos internos en los que salió gente del partido, llegó gente, y eso hizo que realmente el día de las inscripciones no fueran capaces de completar una lista. Y eso también hay que escalarlo a nivel departamental y nacional. El partido de la U a nivel nacional se ha desestructurado de una manera horrorosa. Entonces, a estas alturas, el partido de la U va a tender a desaparecer, ¿no? Es uno de los más. Yo no creo que desaparezca. Yo creo que le va a pasar como a otros partidos, que van a empezar a reciclar líderes. Líderes que en ocasiones puedan ser mal recibidos en otros partidos, pueden empezar a llegar a eso. Mejor Pero dicho. yo no creo que desaparezca el partido de la U, porque realmente es un partido que también tiene mucha relevancia a nivel nacional, Bueno, y también a nivel local. Y ha perdido pues algo de espacio en el territorio, pero puede volver a bajar, puede volver a subir. No creo que desaparezca. Incluso creo que a sol de hoy, a pesar de no llenar lista, llega a consejo. Y Partido Conservador, que también tiene un mismo... Partido Conservador en Copacabana, realmente ahí hay dos cosas. En estos días yo miraba unas propagandas y unos debates a la gobernación con su candidato Juan Diego Gómez, que le metían la puya de que la persona pues que pone los votos a nivel departamental en el partido, que es el señor Villegas, se había peleado es que con Juan Diego Gómez. ¿Cuál Villegas? El representante Villegas, de Itagüí. No. Ese no, es el senador Trujillo. Es Trujillo. Sí, pero Juan Diego Gómez también, el movimiento de Juan Diego Gómez hoy tiene senador y representante a la Cámara. Pero el doctor Nicolás y Felipe Jiménez. Sí, lo que pasa es que en ese debate le decían, es que Trujillo no está con vos, está con otro candidato. Pero vea lo que pasa. O sea, Trujillo es el líder departamental y es el que dio el aval acá a la alcaldía. Bueno, Trujillo fue el que mayor votación sacó en el Partido Conservador, y por ende el Partido Conservador le respeta a los corporados. No, y ese es cercano, tema, por ejemplo, y es cercano al municipio. Ajá. Es cercano al municipio porque si uno ve cómo fue la configuración o la llegada del Partido Conservador a la campaña en la que está hoy, fue en cabeza de Trujillo. Pero lo que pasa es que después uno llega y va a los eventos del Partido Conservador y ellos sí están apoyando a su candidato a la gobernación, a Juan Diego Gómez. Entonces realmente ahí lo que pasa es que el voto conservador es un voto muy de ellos, ¿cierto? Pueden haber fisuras dentro de un partido y vos sabes que esto ahora es que los matices, entonces habrá matices que no simpaticen con otros matices, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a nivel departamental el Partido Conservador ha tenido como su historia y su permanencia, entonces... y yo creo que incluso estas van a ser unas buenas elecciones al Consejo para el Partido Conservador, porque se ve fortalecido con caras que en las anteriores no habían participado porque estaban en otros movimientos, pero que llegan a meterle músculo político al Partido Conservador y a como renovar ese partido. ¿Cómo es hoy el Partido Liberal? Eso es muy interesante porque ahí hay dos cosas que analizar. Una es que es el partido del aval del candidato al sol de hoy más optado a ganar la alcaldía de Copacabana, que es Aníbal Díaz. Eso hace que el partido pueda haberse beneficiado también en los comicios al consejo,
que solo por ser partido del candidato, por ser del aval, pueda recibir votos. Pero también hay otra cosa. ¿Quiénes son los candidatos al Consejo por la lista liberal? Esa lista está configurada por un montón de candidatos que en su mayoría son funcionarios, han sido funcionarios en el consejo, secretarios, etcétera. Y la gente como que les cree, como que no. O sea, es la dinámica natural de ser funcionario público. Sí. Uno a los 12 años ya como que el discurso ya no cala tanto en la gente, ¿cierto? Ajá. Entonces yo lo veo como un partido que va a tener una votación estable, pero que no va a resaltar. Realmente no creo que resalte particularmente en las urnas bajo el liderazgo pues de los que ahora son funcionarios o de los que llegan pues como a esa lista como a enriquecer las candidaturas. En cambio yo sí creo que hay otras listas que aparecen nuevas. Bueno, vamos así en orden. Ahorita yo Sí, le voy sí. preguntando, usted me va diciendo que no Hágale. nos convirtamos en una melcocha. ¿Vas a tomar algo más o qué? No, eso está perfecto. Mijo, Cambio Radical, que hoy también... Precisamente a esa iba. Ajá. Cambio Radical, ¿qué pasa con Cambio Radical? Cambio Radical se volvió el hogar de un montón de candidatos de movimientos de hace 4 años. Desaparecen 2 movimientos muy importantes en el municipio. ¿A dónde fueron a dar esos 2 candidatos? A Cambio Radical, a su nuevo hogar. Entonces, ese nuevo hogar se configura en una lista llena de funcionarios, llena de concejales. Hay 5 concejales activos ahí. Y además de eso, hay otros 2 o 3 que en elecciones anteriores han sido candidatos que han puesto buena cantidad de votos, que han sacado 200, que han sacado 300 votos. Entonces una lista que puede, Una lista muy que fuerte puede hoy. llegar muy fuerte al consejo, aunque también hay que jugar con la dinámica del mismo Partido Liberal. Es gente que lleva también varios periodos en el consejo, entonces uno no sabe realmente cómo se ha movido ese equipo político. Sí. Mijo, vamos por aquí en la ASI. La ASI, ¿Cómo ves al partido de la ASI? la ASI va en declive, realmente. Si usted se fija en la ASI, era un partido que era capaz de poner listas solos y de poner funcionarios. Y si no ponía funcionario, igual eran partido del gobierno y podían trabajar por proyectos, pues no desde el consejo, sino pues también como en configuraciones de acuerdos programáticos, pues como con el gobierno que estuviera. Ajá. A sol de hoy están haciendo alianzas con 2 movimientos muy importantes que han crecido en el municipio, que son Justas Libres y el Mira. Sí. Y en este momento hay 2 fenómenos que hay que tener en cuenta con esa lista. Primero, ahí hay candidatos por la ASI Sí. que ya han tenido participación política, pero no han tenido una participación muy significativa. Sí. O sea, no son capaces de llegar, por ejemplo, al umbral ellos solos. Pero el Mira, por ejemplo, hace 4 años junto con Justas Libres, si usted se pone a fijarse en la cantidad de votos que ponen Justas Libres y el Mira, entre esos 2 movimientos son capaces de Tener un concejal. de hacerse contar. Entonces, a día de hoy, yo creo que incluso en esa coalición para hacer esa lista tienen más oportunidades de llegar la candidata del movimiento Mira que los candidatos de la ASI. Qué bien, papá, esa lectura. Mijo, Centro Democrático. Centro Democrático nunca ha tenido una cara política del municipio. El señor Orozco Tibaquira hace 4 años se quemó de la manera más brutal a la alcaldía porque no hay estructura. O sea, este municipio ha sido de partidos muy tradicionales, pero si bien es de partidos tradicionales, están casados con unas casas políticas que es muy difícil que las suelten. Ajá. Entonces así lleguen nuevos partidos tradicionales, como que convencen, como que no. Y principalmente no convencen a los votantes, porque ya los votantes tienen unas caras en las que confían. Y ninguna cara de esas hace parte del partido Centro Democrático a sol de hoy. También hay una cosa que hay que tener en cuenta. Usted ve en los mítines políticos y cualquier otro partido del actual candidato Aníbal Díaz duplica la cantidad de gente que es capaz de poner el Centro Democrático en un mitin político. Ajá. Entonces eso preocupa.
Eso me preocupa y eso hace que a día de hoy, a pesar de tener dos caras visibles en la lista del consejo, uno pueda pensar en que no sean capaces de llegar al consejo. Porque como hay que partir de la idea de que es muy difícil de que haya más de 9 listas con representación, esa podría ser una de las que se quede a 100, a 200 boticas de llegar, como les ha pasado ya en muchas ocasiones. Bueno, esos que están todos juntos, el Polo, el Maíz, El Pacto Colombia Histórico. Humana, UP, es pacto histórico. Hace 4 años el pacto histórico estaba separado en distintas listas. Ajá. Estaba el ADA por un lado, Sí. estaba el MAIS por otro, El- estaba Colombia Humana con la UP juntos, estaba el Polo bajo Douglas, y todos se quemaron, eso Sí. fueron muy tesos. Ninguno hizo nada excepto el MAIS, pero el MAIS políticamente nunca ha representado al pacto histórico No. en política territorial. Ahí hay dos movimientos que a nivel nacional se unieron al pacto histórico, pero que a nivel territorial uno los lee incluso como partidos de derecha, que son el MAIS y el AICO. Ah, sí, o sea, Entonces, MAIS y AICO incluso son partidos que llevan muchos años teniendo vigencia aquí en el municipio. Incluso AICO ha tenido concejales sí. y concejales que en 2015 No, tuvo concejal. Ajá, que fue el hijo del médico. No, en 2015 fue a Argentino. Ah, sí, fue argentino. En 2019 también tuvo representación política bajo Rosero, Daniel Rosero. Ajá. Entonces ahí es un partido que siempre ha estado ahí, pero nunca ha estado afiliado a las ideas del partidos del pacto histórico. Entonces, ¿Se quema hoy el pacto? sí, o sea, es que cuando usted junta esa mermelada tan rara de partidos que son de derecha, de listas que fueron hechas hace 4 años por candidatos que son de casas liberales, Ajá. y los meten ahí bajo la sábana, eso hace que se rompan los mismos partidos. Entonces, a sol de hoy no hay pacto histórico en listas al consejo. Es muy difícil configurar una lista al consejo con tantas diferencias ideológicas. Bueno, en marcha. No, en marcha realmente eso es un acto simbólico. Es que realmente pensar en hacer una lista de 3 personas, yo no sé qué sentido tenga a estas alturas de las elecciones. Liga de Gobernantes. La Liga de Gobernantes tiene 2 características. Una, es un partido nuevo que ni da ni quita, porque realmente a la gente no le interesa la Liga de Gobernantes, ¿no? Ajá. Como que no le digan nada. Y otra cosa es que es el partido de Diego Echeverri, el partido que le dio el aval al exalcalde Diego Que Echeverri, tiene- 2 veces alcalde, y que hace 4 años quedó de tercer lugar en las elecciones a la alcaldía con casi 5.000 votos. Y que puso 8, un concejal. y que hace 8 quedó de segundas. Y que hace 8 y quedó puso de segundo. también 1 o 2 concejales. Hace 8 puso 2 concejales. Entonces, pensar en Diego Echeverri es pensar, y en Diego Echeverri en su lista, claro está, es pensar en que es muy posible que se haga una transferencia de votos a un candidato, pero más de uno no. También porque con los años nos ha demostrado que se le ha ido desinflando Ajá. la casa política y los votantes. Es que pasó Bueno, en pero- 2015 pasó de 10.000 votos a tener en 2019 4.800. Pero por ejemplo con el caso especial, por ejemplo, que a mí me parece especial, y es que desde hace más de 30 años no se veía una candidata mujer. Ahorita lo estuvimos hablando bien, o sea, si lo podemos leer, Sí, en las sí. últimas 3 elecciones no hubo una candidata mujer a la No, alcaldía. ni en las ¿Qué pa- 3, ni en las últimas 6, Ah, ni hace 33 años. 33, entonces hoy hay una mujer, no podría, por ejemplo, como, no sé, el causante de ser revelación y que Diana saque una votación por encima y que termine, no sé, entre los primeros 4 o 5 y pueda arrastrarse una votación que le sume al pacto. Yo creo que no, porque en el proceso de campaña de Diana ha habido 2 factores. Uno, el de violencia política en general,
que es que ella ha salido a denunciar sí, que le ella han roto las ella ha estado conmigo hablando pancartas, al respecto. ha estado denunciando transhumancia en las elecciones, lograron tumbar más de mil cédulas, Ajá. pero eso no lo ha hecho bajo el acompañamiento de esa lista al pacto. ¿Por qué? Por lo que te decía ahora. O sea, es una lista que no está bajo los ideales del pacto histórico a nivel nacional, sino que responde a los ideales de personas muy particulares que fueron las que armaron esa lista. Entonces esa lista realmente, de todos los candidatos que hay, eso se parte en dos. Ajá. La mitad que no tenía ninguna posibilidad de llegar porque estaban de 4 en adelante en la lista, en una lista cerrada. Son el equipo político de Diana, Sí. los que se han quedado con ella, los que han hecho parte del movimiento Amemos Copacabana, y el resto son gente que son cuotas de otras personas, que al ver que eso como que no despegaba, agarran pues cada uno pues por su lado, tratando como de salvar sus propios pellejos. ¿Cierto? Eso es normal en la política Sí, también. mijo, venga, el partido Creemos va a ser una de esas sorpresas bien interesantes en estas elecciones, porque es un partido nuevo, es un partido que luego de darle el aval al candidato Jonathan Pineda, se dan cuenta de que no quita votos. O sea, espantó un poco al principio a ciertos sectores políticos, pero después dijeron, no, o sea, tampoco es tan malo. O sea, estamos acompañando a un candidato y a una lista con unos líderes muy específicos y no a un partido. Ese es el discurso pues como con el que ellos han estado trabajando pues en estas elecciones, y es muy cierto porque si no, no iría de segundo en la intención de voto. Entonces, pero bueno, lo ponen de segundas unas encuestas, otras lo ponen sí, de terceras, de claro, cuartas. también eso depende en qué lugar de Copacabana lo hagan y a qué hora y qué día. Ajá. Pero, o sea, es un fenómeno político que no podemos ignorar. No, un fenómeno político Entonces, que no se puede ignorar. la lista de Creemos, yo creo que va a ser una gran sorpresa al Consejo. Sí, reconozco que ahí tienen también muy buenos líderes. Tienen líderes políticos que tienen mucha acogida en muchos sectores, tienen líderes políticos que tienen trayectoria con emprendimientos, con acompañamiento a los emprendedores del municipio. Entonces, yo creo que eso les juega muy a favor. Este partido, Todos Somos Colombia, movimiento. El movimiento Todos Somos Colombia llega pues a las manos de Julián, que es un líder bien interesante, que ha estado acompañando procesos con la gente con la gente mayor, con los adultos mayores, y que configura una lista de líderes sociales bien interesante, porque hay gente que ha tenido procesos en las veredas, en barrios, pero que no tienen el impulso, el músculo político que uno dice pues para llegar al consejo. O sea, a mí al día de hoy es una lista que quema. Bueno, aquí haciendo como una síntesis, 7 candidatos a la alcaldía, 17 listas al consejo, 7 de 8 ya hoy, mejor dicho. 7 candidatos a la alcaldía, 17 al consejo. Usted pone 9 con representación y 8 quemadas. Yo sigo creyendo que esa fracción se va a mantener, también teniendo en cuenta que hay unas listas muy fuertes. O sea, que hay unas listas que van a quitarle muchos votos a las pequeñas listas, que van a perder mucha representación política. Listas que se desconfiguraron, Fuerza Ciudadana se desconfiguró, la mitad de la lista se fue. Listas que realmente no tienen ninguna oportunidad de llegar, Nueva Fuerza Democrática, En Marcha, porque tienen 3 candidatos en su lista. Ahí no hay manera de llegar a tener representación política. ¿Cuántos concejales repiten hoy candidatura de los que son actualmente corporados? 13 de los 15. 13 de los 15, pero hay que tener en cuenta que fuera de los 13 de los 15, los otros 2 no están repitiendo, pero tienen candidatos. O sea, no son ellos, pero están acompañando el proceso de un candidato que tiene muchas miras a llegar al consejo hoy. Entonces realmente repiten todos en cuerpo propio o en ajeno, pero repiten. ¿Y cuántos que hayan ya sido candidatos están repitiendo? Hace 4 años
de las listas de hace 4 años, a sol de hoy están repitiendo 39 candidatos, personalmente. Y de esos 39 candidatos hay 36 en los 4 candidatos más optados a llegar a la alcaldía de Copacabana. Y de esos 36, 30 están con el candidato más optado a llegar a la alcaldía de Copacabana. Mijo, candidatos a la alcaldía repiten quién, Diego. Están repitiendo Aníbal, que quedó de segundo, Sí. Diego, que quedó de tercero, el médico, que quedó de cuarto, y ya, Y ya. ahí queda. ¿Sabes? El médico ha intentado ser alcalde en 2 veces. Sí. Sí, y realmente yo creo que por lo menos en los actos públicos en los que ha participado se le ha visto menos acertado que hace 4 años. Hace 4 años había un grupo de gente que acompañaba esa campaña. Yo realmente recuerdo mucho que era una persona en la que la gente confiaba, Ajá. en la que la gente todavía confía hoy. Yo creo que sí. Tiene su reconocimiento. Tiene su reconocimiento y su respeto en la comunidad, pero a sol de hoy su mismo equipo político reconoce que no tiene muchas miras al llegar a la alcaldía. Si yo te pregunto, si mañana fueran las elecciones, ¿me los enumerarías del 1 al 7? Yo te comentaba antes que en el último mes para mí sí aprietan mucho las diferencias entre quién gana y quién queda de segundo. Ya nos lo demostraron hace 4 años que fueron 870 votos de diferencia, que eso y nada la misma cosa. Y yo creo que a día de hoy pueden pasar 2 cosas. O se gana con una diferencia de 2000 votos, o se vuelve y se gana con una diferencia ínfima. Entonces, yo en este momento, realmente, el primero y el segundo no te lo sabría decir. O sea, yo no Entonces dígame pues del tercero en yo no adelante. pongo Pues. las manos al fuego, porque para mí el primero y el segundo está entre Aníbal Díaz y Jonathan. Porque Jonathan nos ha demostrado que es un candidato con muchísima proyección, y Aníbal desde junio se ha mantenido con mucha intención de voto, con mucho acompañamiento. La gente todavía cree en él, a pesar pues como de los comentarios que salen y que comentabas pues con él en el programa. Imaginarias peleando contra maquinarias también, ¿cierto? O sea, No, claro, es que... venga, vea, ¿sabe qué? Yo sigo diciendo que la alcaldía municipal tenía plan A, plan B y plan C. Y que el plan A renunció. Y que quedaron el plan B y el plan C. Ajá. No tuve la oportunidad de preguntarle a todos los candidatos en la recta final, pero ahí les dejo la pregunta a Didier, a Jonathan y a Julián, que no los pude entrevistar. Y al médico también, pero al médico no, es que no lo quise entrevistar, no, o sea, como a nosotros nos ve tan poquita gente, entonces es muy poco importante. Entonces, pregunta para Julián, Didier y Jonathan: ¿son ustedes el plan B o el plan C de la alcaldía? Me gustaría que me respondieran en video. Yo creo que ahí hay una cosa que hay que entender, y es que la clase política realmente pertenece y no a sus líderes. O sea, si ellos no son bobos, si ellos ven que ya ese liderazgo no lo representa, si ese liderazgo ya no tiene fuerza, ellos no van a quedar ahí viendo el Titanic hundirse, no, oiga, qué bobada. Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas políticas se reconfiguran constantemente. Entonces yo creo que tildar a alguien como que es la representación de la alcaldía es muy fácil, porque es que si usted se pone a fijarse, en casi todas las candidaturas hay alguien que hizo parte de la administración, sea de esta, sea de la de Oscar, o que hace parte. Sí, o sea, yo he sido parte de algunas administraciones de acá. Yo creo que eso es ni bueno ni malo, por una cosa muy interesante, y es que cuando uno llega a un gobierno local, uno no llega a gobernar solo. Ajá. Uno llega a gobernar solo, y hay que entender que hay gente que, por más que a uno no le guste, es la gente que ha tenido las herramientas para quedarse en puestos, ni siquiera por favores políticos, sino porque la misma gente dice: ve, es que vos sos muy buen secretario, tal cosa, o sea, es apoyo de la comunidad. Entonces,
uno en una candidatura como le dice que no a alguien que Sí, te claro. está diciendo, ve, es que yo quiero trabajar con vos, no sé qué, o sea, yo realmente ni los culpo ni los favorezco. Para mí es una reconfiguración natural de los votantes y yo creo que igual, incluso en los mismos gabinetes, yo no creo que veamos una renovación total de los gabinetes o pues de toda la gente de la administración, porque casi nunca pasa. O sea, ya nos han demostrado con los años que hay gente que permanece. Ajá. Uno de los candidatos a la alcaldía ha permanecido durante muchísimos periodos siendo funcionario Sí, de distintas sí, secretarías. conozco varios. Sí, sí, y así mismo pues muchos otros candidatos y gente pues que se dedica pues a la política. Entonces eso es como natural, los movimientos de las fuerzas políticas. Qué bien, papá, esto cómo va. Mijo, entonces, eh, Aquí vamos pues, a enumerar la lista. que vamos a enumerar la lista, o sea, Primero y segundo, Jonathan o Aníbal. ajá. Hay gente que ponía Didier antes, bueno, yo no. Yo personalmente no, porque yo creo que en los picos pues como de intención de voto, el candidato Didier tuvo su pico hace, póngale un mes y medio. Y de ahí en adelante creo que ha perdido intención de voto. No porque haya tenido malas intervenciones ante el público, porque realmente lo he visto teniendo discursos relativamente fluidos y cosas así, pero pues también es natural que como decimos, las fuerzas políticas cogen para un lado, para otro, Ajá. ven a uno con más proyección y llegan y adiós, yo me voy para este lado y sin rencores ni quiera, porque ellos se Sí, siguen dando la mano y siguen trabajando juntos. claro, ellos son capaces de llegar a acuerdos. Sí, sí, eso no es problema. Entonces yo creo que detrás de Aníbal y Jonathan sí está Didier, porque No. sigue teniendo muy buen acompañamiento de la comunidad, muy buen acompañamiento de sectores políticos, y ya de ahí en adelante se pone muy borrosa la cosa, porque podemos estar pensando en Diego Echeverry, que hace 4 años había sacado casi 5.000 votos. Entonces podemos pensar en que sea capaz de sostener una votación significativa y para quedar en el cuarto lugar. Después podemos pensar en movimientos que han ido incrementando su intención del voto y su visión ante la comunidad como Diana. El médico yo creo que ha perdido mucha intención de voto, como ya lo mencionaba. Y yo creo que detrás del médico sí quedaría pues Julián, que tiene un proceso muy interesante con la comunidad, pero realmente creo que con el tiempo va a crecer como líder político. Que este no es un momento, pero yo creo que tiene buena proyección a futuro. Mateo, mijo, no, sabes que muchas gracias por haber venido aquí a Hablemos Copa, por haber compartido con nosotros todos esos datos que juiciosamente recolectaste. Ya vamos llegando a casi una horita de transmisión. ¿Tenés algo que decirle a la comunidad de Copacabana? Invitar a algo a la comunidad de Copacabana para este 29 de octubre. Yo voy a estar por ahí molestando a los candidatos antes de que voten. Esperemos que Entonces, la invitación a Copacabana a que elija, a que se fije por quién elegir. En nuestro canal de YouTube están todas las entrevistas. sí. Mijo, ¿qué le vas a decir a Copa, con Talia Copacabana? Yo creo que realmente esta va a ser una oportunidad muy significativa de pensar que la gente realmente sí quiere una transformación de la clase política copacabanense. Porque se ha hablado mucho de la fatiga de 12 o más años de continuismos, de grupos políticos que no han favorecido mucho el desarrollo en el municipio. Pero la invitación es a la gente a que conozcan realmente a sus candidatos, a que a pesar de sus extensos programas de gobierno se peguen siquiera una miradita así muy somera como de las propuestas, porque yo creo que a partir de esa pauta es de donde hay que saber elegir a los candidatos, porque todos están prometiendo cosas muy similares. Ajá. Pero ahí la cosa es pensar con ellos el cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer y qué año lo van a hacer, si el primero o el último, para ganar votos o perderlos. Entonces yo creo que a la comunidad una invitación muy cariñosa, pues como a que conozcan a sus candidatos, a que se acerquen a votar el 29 de octubre y que
pongan en alto su voz como ciudadanos. Mateo, mijo, muchas gracias por haber venido a Hablemos Copa, a toda la gente toda la gente que conectó, a los que preguntaron, a los que dijeron cosas que no puedo decir. Muchas gracias. Recuerden, esto es Hablemos Copa, voces y visiones de un territorio que quiere la transformación, que quiere el cambio, que quiere la construcción. Esto es Hablemos Copa, voces y visiones. Chao, chao. Hasta La buena luego. para todos. Chao.